¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente en los últimos segundos antes de morir? No desde la religión. No desde las historias que escuchamos desde niños. Sino desde algo mucho más inquietante, la ciencia. Porque todos sabemos que vamos a morir. Es la única certeza absoluta que tiene cada ser humano que ha existido. Pero hay una pregunta que casi nadie se atreve a mirar directamente. ¿Qué sucede dentro de la mente justo antes de que todo termine? Imagina este momento. Un corazón late por última vez. El flujo de sangre se detiene. El oxígeno deja de llegar al cerebro. Y en teoría, la conciencia debería desaparecer casi inmediatamente. Durante décadas, los científicos pensaron exactamente eso. Que la muerte era como apagar una luz. Un instante estás consciente. Y al siguiente simplemente no hay nada. Oscuridad total. Silencio. Fin de la historia. Pero en los últimos años, algo comenzó a inquietar profundamente a los neurocientíficos. Cuando comenzaron a observar cerebros en los momentos finales de la vida, descubrieron algo inesperado. Algo que nadie estaba preparado para ver. Porque en lugar de apagarse lentamente, algunos cerebros parecían hacer exactamente lo contrario. Se activaban. Durante unos breves instantes, justo después de que el corazón dejaba de latir, la actividad cerebral se disparaba. Como si la mente estuviera encendiendo todas sus luces al mismo tiempo. Como si algo dentro del cerebro estuviera luchando por seguir existiendo. La pregunta entonces dejó de ser simple. ¿Ya no era solo qué pasa cuando morimos? Ahora era algo mucho más extraño. ¿Por qué el cerebro parece volverse intensamente activo justo en el momento en que debería estar muriendo? Y lo más perturbador de todo. ¿Podría esa actividad ser una experiencia consciente? Porque si lo es, eso significaría que en los últimos segundos de la vida, algo extraordinario podría estar ocurriendo dentro de la mente humana. Tal vez una última percepción. Tal vez un último pensamiento. O tal vez algo mucho más profundo. Si escuchas a personas que han estado clínicamente muertas durante algunos minutos y luego fueron reanimadas, muchos describen experiencias sorprendentemente similares. Hablan de una sensación de paz intensa. Hablan de ver una luz. Hablan de sentir que abandonan su cuerpo. Algunos incluso dicen que sus recuerdos pasaron frente a ellos como una película. Durante mucho tiempo, estas historias fueron descartadas como simples alucinaciones. El cerebro privado de oxígeno puede producir ilusiones, distorsiones, visiones extrañas. Pero cuanto más se estudian estos relatos, más difícil se vuelve ignorarlos. Porque aparecen en personas de culturas completamente diferentes. En edades distintas. En contextos distintos. Y aún así, los elementos se repiten una y otra vez. Un túnel. Una luz. Una sensación de desprendimiento del cuerpo. Una calma inexplicable. Entonces surge una pregunta que incomoda tanto a la ciencia como a la filosofía. ¿Está el cerebro creando una última experiencia antes de desaparecer? ¿O estamos viendo algo que todavía no comprendemos? Para entender esto, primero tenemos que enfrentar un hecho fundamental. La conciencia, esa sensación de estar aquí, de pensar, de sentir, de percibir el mundo, depende completamente de un órgano de apenas 1,5 kilos. El cerebro. Cada emoción que has sentido. Cada recuerdo que guardas. Cada idea que ha pasado por tu mente. Todo ocurre dentro de una red de aproximadamente 86,000 millones de neuronas. Pequeñas células eléctricas que se comunican mediante impulsos microscópicos. Tu realidad está hecha de electricidad. Pero esa electricidad depende de algo extremadamente frágil. Oxígeno. Sin oxígeno, las neuronas comienzan a fallar en cuestión de segundos. Después de unos minutos, el daño puede volverse irreversible. Por eso durante tanto tiempo se creyó que la muerte era un proceso simple. El corazón se detiene. La sangre deja de circular. El cerebro se apaga. La conciencia desaparece. Fin. Pero la realidad parece ser más compleja. Mucho más compleja.
En 2013, un grupo de científicos estaba monitoreando la actividad cerebral de pacientes con electrodos implantados. La intención no era estudiar la muerte. Estaban investigando epilepsia. Pero ocurrió algo inesperado. Uno de los pacientes sufrió un paro cardíaco mientras su cerebro estaba siendo registrado. Y por primera vez en la historia, los investigadores pudieron observar con precisión lo que estaba sucediendo dentro de un cerebro humano en el momento exacto de morir. Lo que encontraron dejó a muchos sorprendidos. Durante aproximadamente 30 segundos después de que el corazón dejó de latir, el cerebro mostró un patrón de actividad extremadamente organizado. Ondas cerebrales similares a las que aparecen durante estados intensos de conciencia. Atención. Memoria. Percepción. Era como si el cerebro estuviera activando redes completas al mismo tiempo. Como si estuviera realizando un último esfuerzo monumental. Este descubrimiento abrió una puerta inquietante. Porque si el cerebro puede permanecer activo durante esos últimos segundos, entonces es posible que la mente todavía esté experimentando algo. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. Porque algunos científicos creen que ese aumento de actividad podría explicar muchas de las experiencias cercanas a la muerte. Pero otros no están tan seguros. Algunos patrones observados en esos cerebros moribundos son sorprendentemente similares a los que aparecen cuando soñamos. O cuando recordamos momentos importantes de nuestra vida. O incluso cuando tenemos experiencias profundamente significativas. Entonces surge otra pregunta. ¿Podría el cerebro estar generando una última experiencia consciente antes de apagarse? ¿Una especie de final? Y si eso es cierto, ¿qué forma tendría esa experiencia? ¿Sería caos? ¿Confusión? ¿O algo completamente distinto? Para responder a eso, primero tenemos que entender algo fundamental. La muerte no ocurre en un solo instante. Es un proceso. Un proceso que comienza con un evento simple, pero que desencadena una cadena compleja dentro del cerebro. Y lo que ocurre en esos momentos finales es mucho más extraño de lo que imaginamos. Porque cuando el corazón se detiene, la mente no desaparece inmediatamente. Durante unos breves segundos, algo todavía sigue ocurriendo. Algo que podría cambiar completamente nuestra forma de entender el último momento de la vida. Y para comprenderlo, tenemos que mirar más de cerca lo que sucede dentro del cerebro cuando el oxígeno comienza a desaparecer. Porque justo ahí comienza una de las reacciones biológicas más intensas que puede experimentar el cuerpo humano. Y lo que desencadena, parece ser una auténtica tormenta eléctrica dentro de la mente. Antes de continuar, si te interesa este tipo de contenido, te agradecería suscribirte al canal y regalarme un like. Gracias por tu apoyo. Para entender lo que sucede en los últimos momentos de la vida, primero tenemos que observar algo que casi nunca pensamos, lo increíblemente frágil que es la conciencia. Ahora mismo estás escuchando estas palabras. Tal vez estás sentado. Tal vez caminando. Tal vez mirando una pantalla en silencio. Pero toda esa experiencia, tu percepción del mundo, tus pensamientos, tu identidad, depende de un flujo constante de energía dentro de tu cerebro. Ese flujo nunca se detiene. Cada segundo, miles de millones de neuronas intercambian señales eléctricas y químicas a velocidades vertiginosas. Es un proceso tan complejo que todavía hoy, incluso con la tecnología más avanzada, apenas comenzamos a comprenderlo. Pero hay un elemento absolutamente indispensable para que todo esto funcione. Oxígeno. El cerebro humano consume aproximadamente el 20% de toda la energía del cuerpo, a pesar de representar solo una pequeña fracción de su peso. Es una máquina extraordinaria, pero también es extremadamente exigente. Sin oxígeno, las neuronas empiezan a fallar casi de inmediato. De hecho, en apenas unos 10 segundos después de que el flujo de sangre al cerebro se detiene, la conciencia suele desaparecer. Eso es lo que ocurre cuando alguien pierde el conocimiento por falta de oxígeno. Pero aquí aparece algo fascinante. Perder la conciencia no significa que el cerebro haya dejado de funcionar. Simplemente significa que los sistemas que sostienen la experiencia consciente han sido interrumpidos. El cerebro sigue activo.
Y cuando el oxígeno comienza a escasear, se desencadena una reacción en cadena. Las neuronas empiezan a perder su capacidad de mantener el equilibrio químico que necesitan para funcionar correctamente. En condiciones normales, las células del cerebro mantienen una delicada diferencia eléctrica entre el interior y el exterior de sus membranas. Ese equilibrio permite que las neuronas transmitan señales con precisión. Pero cuando el oxígeno desaparece, las bombas celulares que mantienen ese equilibrio dejan de funcionar. Y entonces ocurre algo dramático. Las neuronas comienzan a liberar enormes cantidades de neurotransmisores. Sustancias químicas que normalmente se utilizan para comunicarse, ahora inundan el cerebro de forma descontrolada. Es como si una ciudad entera encendiera todas sus luces al mismo tiempo. Durante unos instantes, la actividad neuronal puede aumentar de manera intensa. Esta explosión química y eléctrica genera un fenómeno que los científicos llaman despolarización masiva. Un evento en el que grandes regiones del cerebro comienzan a activarse simultáneamente. Y lo más interesante es que este tipo de actividad se parece mucho a ciertos patrones que aparecen durante experiencias conscientes muy intensas. Momentos de alta concentración. Momentos de fuerte emoción. Momentos de memoria profunda. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear una hipótesis intrigante. Tal vez las experiencias cercanas a la muerte no sean simples alucinaciones aleatorias. Tal vez estén relacionadas con esta intensa activación neuronal que ocurre cuando el cerebro comienza a quedarse sin energía. Pero todavía hay algo más que complica la historia. Porque cuando los científicos comenzaron a estudiar con mayor precisión la actividad cerebral en estos momentos, encontraron un tipo de onda cerebral muy particular. Las llamadas ondas gamma. Las ondas gamma son uno de los patrones eléctricos más rápidos y complejos del cerebro. Aparecen cuando distintas regiones cerebrales se sincronizan para procesar información de manera integrada. En otras palabras, cuando diferentes partes del cerebro trabajan juntas para crear una experiencia consciente coherente. Estas ondas están relacionadas con procesos como la atención, la memoria, la percepción consciente y la integración de información sensorial. En condiciones normales, aparecen cuando estamos completamente despiertos y concentrados. Pero en algunos estudios recientes, también se han observado durante los momentos finales antes de la muerte. Esto resulta profundamente desconcertante. Porque sugiere que el cerebro podría estar organizando información de manera compleja incluso cuando el cuerpo está dejando de funcionar. Es como si, justo antes de apagarse, la mente estuviera realizando un último esfuerzo por mantenerse integrada. Algunos científicos describen este momento como una especie de hiperactividad final. Un último estallido de organización neuronal. Pero lo más intrigante es que este fenómeno podría ayudar a explicar algo que durante décadas parecía imposible de entender. Los relatos de personas que aseguran haber visto toda su vida pasar frente a sus ojos. Probablemente has escuchado esa frase antes. En ese momento, toda mi vida pasó frente a mí. Durante mucho tiempo, esa idea fue considerada simplemente una metáfora. Pero hoy algunos investigadores creen que podría tener una base neurológica real. El cerebro humano almacena recuerdos en redes distribuidas por diferentes regiones. Cuando recordamos algo, múltiples áreas se activan simultáneamente para reconstruir esa experiencia. Ahora imagina lo que podría ocurrir si enormes redes de memoria se activaran al mismo tiempo debido a una liberación masiva de neurotransmisores. Podría producirse una avalancha de recuerdos. Una especie de revisión acelerada de la memoria autobiográfica. No necesariamente en orden cronológico, sino como fragmentos intensos de experiencias significativas. Rostros. Lugares. Momentos importantes. Emociones profundas. Todo mezclado en una corriente de actividad mental extremadamente intensa. Desde dentro, esa experiencia podría sentirse como una película que atraviesa toda una vida en cuestión de segundos. Pero todavía hay más. Porque otra de las características más comunes en las experiencias cercanas a la muerte es la sensación de abandonar el propio cuerpo. Personas que aseguran haberse visto desde arriba. Como si observaran su propio cuerpo desde una perspectiva externa.
Esto también tiene una posible explicación dentro del funcionamiento del cerebro. Existe una región específica llamada unión temporoparietal. Esta zona del cerebro juega un papel clave en nuestra sensación de ubicación corporal. Es la región que integra información visual, táctil y vestibular para generar la sensación de que estamos dentro de nuestro cuerpo. Cuando esta área se altera, por ejemplo, mediante estimulación eléctrica en experimentos neurológicos, algunas personas experimentan exactamente ese tipo de sensación. La percepción de flotar fuera del cuerpo. La sensación de observarse desde una perspectiva externa. Esto sugiere que muchas de las experiencias descritas durante los momentos cercanos a la muerte podrían estar relacionadas con alteraciones en sistemas específicos del cerebro. Pero incluso si todo esto tiene una explicación neurológica, todavía queda una pregunta profundamente inquietante. ¿Por qué el cerebro produce experiencias tan estructuradas en esos momentos finales? ¿Por qué tantas personas describen sensaciones de calma, luz o significado? Si el cerebro está fallando, uno podría esperar caos, confusión, desorden. Pero lo que aparece en muchos relatos parece ser lo contrario. Experiencias intensas, pero organizadas. Experiencias que a menudo son descritas como profundamente significativas. Esto ha llevado a algunos científicos a plantear una posibilidad fascinante. Tal vez el cerebro no simplemente colapsa cuando comienza a morir. Tal vez intenta estabilizar la experiencia consciente. Tal vez, durante esos últimos segundos, el cerebro ejecuta una especie de proceso final de integración. Un intento desesperado por mantener coherente la experiencia de la mente. Pero si eso es cierto, entonces surge una posibilidad aún más extraña. Tal vez el último momento de la vida no sea simplemente una desaparición. Tal vez sea una de las experiencias mentales más intensas que el cerebro puede generar. Y si eso es así, todavía queda una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre después de ese último estallido de actividad? Porque en algún momento, inevitablemente, el cerebro deja de funcionar. La actividad eléctrica se desvanece. Las neuronas dejan de comunicarse. Las redes que sostienen la conciencia se desintegran. Pero incluso en ese punto final, los científicos han descubierto algo sorprendente. Algo que sugiere que la frontera entre la vida y la muerte podría no ser tan clara como siempre pensamos. Porque en algunos casos, la actividad cerebral parece persistir incluso después de que el corazón se ha detenido. Y ese descubrimiento abre una de las preguntas más inquietantes de toda la neurociencia. ¿Podría la mente seguir experimentando algo, incluso después de que el cuerpo ha comenzado a morir? Cuando imaginamos la muerte, solemos pensar en un momento silencioso. Un instante final. Como si alguien apagara un interruptor y todo simplemente desapareciera. Pero desde el punto de vista biológico, el final de la vida no es un interruptor. Es más parecido a una reacción en cadena. Un proceso complejo que se despliega dentro del cuerpo y especialmente dentro del cerebro. Y uno de los momentos más extraños de ese proceso ocurre justo después de que el corazón deja de latir. Porque durante unos breves instantes, el cerebro entra en una fase que algunos científicos describen como una tormenta neuronal. Para entender esto, imagina una ciudad gigantesca. Millones de luces, carreteras, señales, comunicaciones. Todo funcionando de manera coordinada. Ahora imagina que de repente se corta la electricidad que alimenta toda esa ciudad. Al principio, nada parece cambiar. Pero poco a poco, los sistemas comienzan a fallar. Las luces parpadean. Las comunicaciones se vuelven caóticas. Y antes de que todo se apague por completo, puede producirse un último destello de actividad. Algo parecido ocurre dentro del cerebro cuando el oxígeno desaparece. Las neuronas dependen de energía constante para mantener su funcionamiento. Esa energía se utiliza para regular las diferencias eléctricas que permiten transmitir señales. Pero cuando el suministro de oxígeno se interrumpe, la producción de energía celular comienza a colapsar. Las bombas de sodio y potasio, que mantienen el equilibrio eléctrico de las neuronas, dejan de funcionar. Y entonces ocurre algo dramático. Las neuronas comienzan a despolarizarse masivamente.
En términos simples, eso significa que pierden la capacidad de controlar sus señales eléctricas. En lugar de comunicarse de forma precisa, comienzan a disparar impulsos de manera desorganizada. Pero en ese proceso también se liberan grandes cantidades de neurotransmisores excitatorios, especialmente glutamato. El glutamato es una de las sustancias químicas más importantes para la comunicación neuronal. En pequeñas cantidades, permite que las neuronas transmitan información. Pero en grandes cantidades, puede provocar una hiperactivación masiva. Es como si millones de interruptores se encendieran al mismo tiempo. El resultado es un aumento repentino de actividad eléctrica en diferentes regiones del cerebro. Y lo fascinante es que este fenómeno puede producir patrones sorprendentemente organizados durante algunos segundos. En estudios realizados con animales y posteriormente en humanos, los investigadores han detectado picos de actividad en frecuencias asociadas con la conciencia, particularmente en las bandas gamma. Esto ha llevado a algunos neurocientíficos a plantear una idea provocadora. Tal vez, justo antes de que el cerebro pierda completamente su capacidad de funcionar, experimenta un breve estado de hiperconectividad. Un momento en el que múltiples redes neuronales se sincronizan intensamente. Y si esas redes están relacionadas con la conciencia, entonces es posible que la mente esté experimentando algo extraordinario. No una desaparición inmediata, sino un último estado mental extremadamente intenso. En algunos experimentos realizados con ratas, por ejemplo, los investigadores observaron que después de inducir un paro cardíaco, el cerebro mostraba un aumento repentino en la coherencia de las ondas gamma. Durante aproximadamente 30 segundos. 30 segundos en los que diferentes regiones cerebrales parecían comunicarse con una intensidad inusual. Esto sorprendió profundamente a los científicos. Porque la expectativa era ver una disminución progresiva de actividad. No un aumento. La interpretación de estos datos todavía está abierta. Pero algunos investigadores creen que este fenómeno podría representar un último intento del cerebro por mantener la integración de la experiencia consciente. Porque la conciencia no depende de una sola región cerebral. Depende de la comunicación entre muchas regiones al mismo tiempo. La corteza visual. La corteza auditiva. Las áreas asociativas. El sistema límbico. Todas estas estructuras trabajan juntas para crear la sensación de estar presentes en el mundo. Cuando esa comunicación se rompe, la conciencia desaparece. Pero durante esos últimos instantes, esa comunicación podría intensificarse brevemente. Es como si el cerebro estuviera reuniendo todos sus recursos por última vez. Pero aquí aparece otra pregunta fascinante. Si ese estado ocurre, ¿qué tipo de experiencia podría generar? Algunos científicos creen que podría producir percepciones intensas de luz. Y hay una razón interesante para ello. La corteza visual es una de las regiones que puede activarse durante estas descargas neuronales. Cuando las neuronas visuales se estimulan de forma caótica, el cerebro puede generar percepciones luminosas incluso con los ojos cerrados. Algo parecido ocurre cuando presionas tus ojos con fuerza y ves puntos de luz. Tu cerebro interpreta señales eléctricas como si fueran estímulos visuales reales. Durante la tormenta neuronal final, algo similar podría estar ocurriendo, pero a una escala mucho mayor. Millones de neuronas visuales activándose simultáneamente. Esto podría generar la percepción de una luz intensa. Quizás incluso la sensación de moverse hacia ellas y otras áreas relacionadas con el movimiento y la orientación también están involucradas. Esto podría explicar el famoso túnel de luz que tantas personas describen. Pero la luz no es el único elemento común. Muchos relatos incluyen una sensación profunda de calma o incluso de euforia. Y curiosamente, el cerebro también libera grandes cantidades de ciertas sustancias químicas durante momentos de estrés extremo. Endorfinas. Dopamina. Serotonina. Estas sustancias pueden alterar profundamente la percepción emocional. Las endorfinas, por ejemplo, son potentes analgésicos naturales. Se liberan en situaciones de trauma para reducir el dolor. Pero también pueden producir sensaciones intensas de bienestar. Algunas investigaciones incluso sugieren que el cerebro podría liberar compuestos similares a los psicodélicos en situaciones extremas.
Esto todavía es objeto de debate científico. Pero si ocurriera, podría contribuir a experiencias mentales extraordinarias. Experiencias que desde dentro se sienten profundamente reales. Tal vez incluso más reales que la vida cotidiana. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más interesante. Porque si combinamos todos estos elementos, actividad gamma, liberación masiva de neurotransmisores, activación de redes de memoria, alteraciones en la percepción corporal, obtenemos un escenario sorprendente. Un cerebro en sus últimos momentos podría estar generando una experiencia extremadamente intensa y compleja. Una experiencia que combina recuerdos, emociones, percepciones visuales y cambios profundos en la sensación de identidad. Pero incluso esta explicación deja preguntas abiertas. Porque algunas experiencias cercanas a la muerte incluyen detalles que no encajan fácilmente en el modelo puramente neurológico. Por ejemplo, personas que describen conversaciones que ocurrieron mientras estaban inconscientes. O que recuerdan detalles específicos del entorno durante procedimientos médicos. Estos casos son extremadamente raros y controvertidos. Muchos científicos creen que pueden explicarse mediante reconstrucciones de memoria posteriores. El cerebro humano es extraordinariamente bueno para crear narrativas coherentes a partir de fragmentos de información. Pero el hecho de que estos relatos existan mantiene viva la discusión. La frontera entre la vida y la muerte podría ser más difusa de lo que pensamos. Y si algo está claro es que todavía sabemos muy poco sobre lo que ocurre exactamente en esos momentos finales. La ciencia apenas comienza a explorar este territorio. Y cada nuevo descubrimiento abre preguntas aún más profundas. Porque al final, estudiar lo que ocurre antes de morir no es solo una cuestión médica. Es una pregunta que toca algo fundamental sobre lo que significa estar vivo. La conciencia es, quizás, el fenómeno más extraordinario que conocemos. La capacidad de experimentar la realidad. De sentir. De recordar. De preguntarnos por nuestro propio destino. Y el hecho de que esta experiencia pueda intensificarse justo antes de desaparecer plantea una posibilidad inquietante. Tal vez el último momento de la mente humana no sea silencio. Tal vez sea un estallido final de actividad. Una última chispa antes de que la maquinaria biológica que sostiene nuestra experiencia del mundo finalmente se detenga. Pero incluso si comprendemos cada detalle de ese proceso biológico, todavía queda una pregunta que la ciencia no puede responder completamente. ¿Qué significa realmente que la conciencia desaparezca? Porque cuando el cerebro deja de funcionar, algo fundamental se pierde. La experiencia misma de existir. Y entender eso nos obliga a enfrentar una de las preguntas más profundas que puede hacerse un ser humano. ¿Qué es, en realidad, la mente? Hasta ahora, todo lo que hemos explorado apunta a una idea relativamente clara. Cuando el cuerpo comienza a morir, el cerebro no se apaga de inmediato. Durante unos instantes ocurre una intensa actividad neuronal. Una tormenta eléctrica. Una liberación masiva de neurotransmisores. Una posible activación simultánea de redes relacionadas con la memoria, la percepción y la emoción. Esto podría explicar muchas de las experiencias que las personas describen cuando han estado cerca de la muerte. Pero aquí aparece un giro inquietante. Porque incluso si la ciencia logra explicar cada uno de estos fenómenos biológicos, todavía queda algo profundamente misterioso. La experiencia consciente. El hecho de que exista algo que se siente desde dentro. Piensa en esto por un momento. Tu cerebro es una masa de tejido biológico. Neurona tras neurona transmitiendo impulsos eléctricos. Moléculas moviéndose. Proteínas reaccionando. Desde un punto de vista físico, todo lo que ocurre dentro de tu cabeza podría describirse como química y electricidad. Pero esa descripción no captura algo fundamental. No explica por qué esas señales eléctricas producen una experiencia. No explica por qué existe una sensación de ser alguien. De estar aquí. De percibir colores, sonidos, pensamientos, emociones. Este es uno de los problemas más profundos de toda la ciencia moderna. Los filósofos lo llaman el problema difícil de la conciencia. Podemos estudiar cómo funciona el cerebro. Podemos medir ondas cerebrales. Podemos mapear redes neuronales.
Pero todavía no sabemos por qué esos procesos físicos generan una experiencia subjetiva. No sabemos por qué la actividad de neuronas se convierte en la sensación de existir. Y esta pregunta se vuelve aún más perturbadora cuando pensamos en el momento de la muerte. Porque si la conciencia depende completamente del cerebro, entonces cuando el cerebro deja de funcionar, la experiencia desaparece. Simplemente se extingue. No hay percepción. No hay pensamiento. No hay alguien para experimentar nada. Pero el hecho de que no podamos imaginar cómo es ese estado revela algo curioso. Nuestra mente no puede concebir su propia ausencia. Siempre que intentamos imaginar la nada, terminamos imaginando algo. Oscuridad. Silencio. Vacío. Pero incluso esas imágenes siguen siendo experiencias. La verdadera ausencia de experiencia es algo que nuestro cerebro no puede representar. Es un límite absoluto de nuestra imaginación. Y eso hace que la muerte sea tan difícil de comprender. No porque sea compleja desde el punto de vista biológico, sino porque representa el final de toda experiencia posible. Pero aquí aparece otra idea interesante. Algunos científicos y filósofos sugieren que el cerebro no simplemente percibe la realidad. La construye. Cada segundo, tu cerebro recibe información incompleta de los sentidos. Fragmentos de luz. Vibraciones en el aire. Señales químicas. Pero lo que experimentas como el mundo es una interpretación. Un modelo construido por tu mente. Tu cerebro está constantemente prediciendo lo que cree que debería estar ocurriendo y comparándolo con la información que recibe. En otras palabras, lo que percibes no es la realidad en sí misma. Es la mejor simulación que tu cerebro puede construir. Esto significa que tu experiencia del mundo es, en cierto sentido, una especie de alucinación controlada. Una interpretación coherente generada por el cerebro. Ahora piensa en lo que podría ocurrir cuando ese sistema comienza a colapsar. Cuando las señales sensoriales se debilitan. Cuando las redes neuronales empiezan a perder estabilidad. El cerebro podría empezar a depender cada vez más de sus propias predicciones internas. Podría comenzar a generar experiencias sin referencia externa. Recuerdos. Imágenes. Sensaciones. Todo construido desde dentro. En ese contexto, las experiencias cercanas a la muerte podrían interpretarse como una especie de simulación final generada por el cerebro. Una experiencia que emerge cuando el sistema que normalmente conecta la mente con el mundo externo comienza a fallar. Es como si el cerebro estuviera cerrando lentamente las ventanas que lo conectan con la realidad. Y al hacerlo, la mente se volviera completamente hacia sí misma. Un universo interior. Memorias. Emociones. Imágenes. Todo mezclándose en una experiencia intensa y profundamente subjetiva. Pero incluso esta explicación nos deja frente a una pregunta inquietante. Si nuestra percepción cotidiana ya es una construcción del cerebro, entonces ¿qué diferencia hay entre la realidad y una simulación creada por la mente? Es una pregunta que ha intrigado a filósofos durante siglos. ¿Cómo sabemos que lo que percibimos es realmente el mundo tal como es? Tal vez el cerebro siempre está creando una versión de la realidad. Una interpretación útil para sobrevivir, pero no necesariamente una representación perfecta. Y si eso es cierto, entonces la experiencia final de la mente podría ser simplemente otra versión de esa construcción. Una última narrativa generada por el cerebro antes de desaparecer. Pero incluso aquí aparece otra posibilidad. Una posibilidad que algunos científicos consideran, aunque con mucha cautela. La conciencia podría no ser únicamente un producto del cerebro. Podría ser un proceso más fundamental. Una propiedad emergente del universo que el cerebro simplemente organiza. Esta idea todavía es altamente especulativa. Pero algunos modelos teóricos sugieren que la conciencia podría estar relacionada con la forma en que la información se integra en sistemas complejos. Si eso fuera cierto, el cerebro no sería el creador absoluto de la mente, sino el sistema que permite que la conciencia adopte una forma particular. Tu forma. Tu identidad. Tu experiencia. Pero cuando ese sistema se desintegra, esa forma desaparece.
La conciencia, si existe de manera más fundamental, ya no tendría la estructura que la organizaba. Este tipo de ideas todavía están muy lejos de ser comprobadas. La mayoría de los científicos siguen considerando que la conciencia emerge exclusivamente del cerebro. Pero lo importante aquí es reconocer algo. A pesar de todos los avances de la neurociencia, todavía no entendemos completamente qué es la mente. Y eso significa que el momento final de la conciencia sigue siendo uno de los grandes misterios de la ciencia. Sabemos mucho sobre lo que ocurre en las neuronas. Sabemos mucho sobre cómo el cerebro procesa información. Pero la transición entre actividad cerebral y experiencia subjetiva sigue siendo una frontera abierta. Y es precisamente en esa frontera donde se encuentra la pregunta más profunda de todas. ¿Qué significa realmente estar vivo? Porque si la conciencia es la capacidad de experimentar el mundo, entonces cada instante de tu vida es algo extraordinario. Un fenómeno que emerge de procesos biológicos increíblemente complejos. Procesos que, en algún momento, inevitablemente se detendrán. Pero mientras están activos, producen algo que el universo, hasta donde sabemos, casi nunca genera. Una mente. Una perspectiva. Un punto de vista único desde el cual el universo puede observarse a sí mismo. Y eso nos lleva a una última reflexión. Porque entender lo que ocurre antes de morir no solo nos habla del final de la vida. También nos obliga a mirar con más atención lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de nosotros. La experiencia de estar aquí. De pensar. De sentir. De preguntarnos por el sentido de todo esto. Tal vez la verdadera pregunta no sea únicamente qué ocurre cuando la conciencia desaparece. Tal vez la pregunta más profunda sea otra. ¿Por qué existe la conciencia en primer lugar? ¿Y qué significa que, por un breve instante en la historia del universo, nosotros podamos experimentarla? Después de todo lo que hemos explorado, una cosa se vuelve clara. La muerte no es simplemente un instante. Es un proceso. Un proceso que comienza cuando el cuerpo pierde la capacidad de mantener el delicado equilibrio que sostiene la vida. El corazón se detiene. El oxígeno deja de llegar al cerebro. Las neuronas comienzan a perder su estabilidad eléctrica. Y durante unos breves momentos, el cerebro puede entrar en un estado de actividad extraordinaria. Una tormenta de señales. Una liberación masiva de neurotransmisores. Una posible sincronización intensa entre redes neuronales. Tal vez recuerdos. Tal vez percepciones de luz. Tal vez una experiencia profundamente intensa generada por el propio cerebro. Pero después de ese breve momento, la actividad neuronal inevitablemente comienza a desaparecer. Las conexiones se rompen. Las redes se desintegran. Las señales eléctricas se vuelven cada vez más débiles. Hasta que finalmente, se detienen. Y con ellas, la experiencia consciente. Desde la perspectiva científica, ese es el punto en el que la mente deja de existir. No hay percepción. No hay pensamientos. No hay recuerdos. No hay un yo observando lo que ocurre.